A nombre de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla le damos la más cordial bienvenida y agradecemos al Señor que de nueva cuenta nos pueda permitir ir a su palabra, estudiarla, meditarla y obedecerla. Así que le pido que ahí donde usted se encuentre haga una oración. Yo haré también lo propio en este lugar para la gloria del Señor. Dios, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella, Dios, nos permites descubrir quién eres tú, para amarte, para valorarte, para deleitarnos en ti. Así que en este día, Dios, queremos suplicarte que tu palabra nos muestre a Cristo, para amarlo aún más de lo que hoy lo amamos. En Cristo Jesús. Amén. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre labio mío, honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en un numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Hemos dicho ya que las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en la Escritura y que promueven el crecimiento espiritual entre los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Son hábitos de devoción que son
propios, muy propios de la vida cristiana y que son practicados por el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos. Y dijimos también, y hemos dicho, que el objetivo de las disciplinas espirituales o de la disciplina espiritual es conocer y disfrutar cada vez más a Jesucristo. Es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que nuestra alma está satisfecha. Y si nuestra alma está satisfecha solamente en Cristo, pues tendremos que buscarlo a Él para satisfacer nuestra necesidad de Él. Por otra parte, debemos también dejar en claro que no son en sí mismas las disciplinas espirituales las que nos hacen crecer, sino es Dios quien nos da de su crecimiento, porque Dios es el proveedor de todas las cosas para que tú y yo crezcamos. Y para crecer en Cristo, no nos proponemos nosotros simplemente crecer, sino saborear de Él, saborear de su bondad, saborear de su benignidad, saborear de lo que la palabra nos muestra de Él. Entonces, en la medida que lo disfrutamos y vamos a eso, a la palabra del Señor, y entonces nos deleitamos en el Señor, en esa misma proporción estaremos creciendo espiritualmente. Así como solo Dios entonces es el dador del crecimiento para los suyos, y es el dador del crecimiento de su pueblo, de su reino, también solo Cristo y solamente Cristo es el punto donde cada creyente, y la iglesia por supuesto, pone su mirada, se aferra a Él y recibe el crecimiento que Dios da. Significa, entonces, que para crecer espiritualmente debemos tú y yo aferrarnos a Cristo, debemos aferrarnos a Él, debemos disfrutarlo, debemos amarlo, debemos servirle, debemos valorarlo, debemos temerle. Pero esto todo significa aferrarnos a Cristo en nuestras vidas. Y el medio para hacerlo, el medio para conocer más y aferrarnos a Cristo son los hábitos espirituales que nos permiten cultivar, por una parte, escuchar la voz de Dios en la palabra y también al mismo tiempo orar a Él, agradeciendo por lo que Él es. Y también es pertenecer y relacionarse con su cuerpo, que es la iglesia local, por supuesto, en general, pero local. Entonces, si queremos crecer espiritualmente y ser conformados a la imagen de Cristo en nuestras vidas, las disciplinas espirituales habituales en nosotros son lo que deberíamos y lo que debemos practicar todos los días. Ellas son incentivadas por el Espíritu Santo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos incentiva, que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es el Espíritu Santo que nos permite ir a la palabra de Dios, orar y también estar buscando la comunión con los creyentes. Ahora bien, hablando de disciplina espiritual, quiero preguntarte, ¿qué tan seguro estás de que seguirás siendo tú cristiano dentro de 5 o dentro de 10 años? ¿Qué tan seguro estás? Bueno, la pregunta es fundamental en la manera en que llevamos y desarrollamos nuestra vida cristiana. Por eso te pregunto, ¿qué tan seguro estás de que seguirás siendo tú cristiano dentro de unos 5 o 10 años? Vuelvo a repetir, la pregunta es sumamente fundamental, precisamente porque ahí deberíamos cuestionarnos la manera en que estamos llevando y estamos desarrollando nuestra vida cristiana. Sí, en última instancia, y esa es la realidad de lo que dice la Escritura, Dios es nuestra única esperanza de perseverar en la fe, porque Él es quien nos mantiene en la fe. De hecho, Pablo dijo así en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24. Y dice así: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y luego escribe en Judas, escriben lo siguiente. Dice así, Judas, en el versículo 24, dice así: Y aquel, ahora escuche bien, y aquel que es poderoso, ¿para qué cosa? Para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con alegría.
Entonces, como nota usted, aquí dice que Dios es precisamente, en última instancia, Dios es nuestra única esperanza de perseverar en la fe, porque Él es el que nos mantiene. Y sin embargo, la perseverancia cristiana no es pasiva. No es simplemente decir, bueno, pues si Dios dice que soy salvo, bueno, pues ahí sigo mi vida, ahí vivo como sea. No, la perseverancia cristiana no es nunca, de ninguna manera pasiva. No es algo que suceda fuera de nosotros y a nuestro alrededor, no, sucede en nosotros y a través de nosotros. Por ejemplo, Dios nos ordena, confiando en Él, por supuesto, participar en el proceso de nuestra perseverancia en la fe. Y no solo se nos promete que Dios mantiene a los creyentes, sino que también se nos dice así en Judas, en el versículo 21, que dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué interesante es el pasaje, ¿ya lo notó? Escuche, versículo 21 de Judas, dice así, escuche: conservaos. Y la palabrita que aparece ahí, conservarse, es permanecer, es reservarse, es guardarse, es mantenerse. Entonces el apóstol está diciendo, manténganse en el amor de Dios. Nota que ya nos involucra también, en la escritura, nos involucra, sí, Dios sostiene a los suyos y es el que hace en nosotros perseverancia, pero nosotros también dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. Entonces, lo que hacemos en perseverancia no es lo último para la vida eterna, pero es esencial. Es esencial. De ahí la importancia de los hábitos cristianos. De ahí pues la importancia de nuestros hábitos, de nuestras disciplinas en las cosas espirituales. Bueno, la palabra disciplina, de hecho, aparece solamente una vez. Usted, si puede ver la escritura, pues solamente va a aparecer una vez y lo hace en la carta a los Hebreos. Y se relaciona directamente con la perseverancia. En el versículo 24 y 25 de Hebreos 10 dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, y aquí está la palabrita, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces ya notó, la palabrita es la única vez que aparece aquí como disciplina, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, notan, como algo ya de disciplina en sus vidas. Entonces, aquí en Hebreos se nos habla del sentido negativo. Se nos enseña a no desarrollar el hábito malo y descuidado de tener comunión con los creyentes que aman al Señor Jesucristo. Por eso dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ese es un mal hábito. Dicho lo cual, entonces significa que en sentido positivo sería que tú y yo deberíamos cultivar el hábito de una verdadera comunión cristiana. Y para ello, por supuesto, tendríamos que mencionar que el hábito no es algo que se haga una sola vez. Una vez y ya. Al contrario, es una rutina diaria de vida. Es una rutina diaria de leer, de orar, de buscar congregarse con los hermanos, de hacerlo, digamos, de esta manera habitual. Es una rutina diaria. ¿Tienes tus propias rutinas en tu devocional diario? Es lo que se llama, estas rutinas, una disciplina espiritual o un hábito espiritual. Entonces, tu perseverancia bajo Dios, bajo la ayuda de Dios, está en tus hábitos. Escucha, tu perseverancia bajo el poder de Dios está en tus hábitos. Y sí, el cielo y el infierno dependen de tus hábitos. Porque tus hábitos revelan realmente cuál es la condición de tu alma. Los hábitos revelan realmente dónde está tu corazón, dónde está tu pensamiento, dónde está tu vida, dónde está tu placer. Tus hábitos revelan la condición de tu alma y eso es importante. Los hábitos que tengas, ya sea espirituales o no, afectará si perseveras en ello hasta el final para vida eterna o para condenación de tu alma. No hablo de salvación por obras, son de las obras de aquel que es salvo. Porque tus hábitos son lo más importante en ti
y en mí. Por ello, en este tiempo me propongo que nos ayudemos, que tú y yo nos ayudemos a ser intencionales y a ser efectivos en cultivar, en desarrollar y en perseverar en los hábitos que dan vida y forma al creyente, para que crezca, para que disfrute más a su Señor. Y bueno, en el mes pasado estuvimos hablando ya del hábito de la lectura de la palabra del Señor. Y quiero hablarte ahora también de perseverar en la oración. Ahora, no lo voy a hacer hoy, pero quiero que lo tengas en mente porque eso es lo que vamos a estar hablando. Es ahí la razón por la cual en este tiempo he estado hablando de estos hábitos cristianos o estas disciplinas cristianas o disciplina cristiana. Y primero, quiero que estemos conscientes de la gran importancia de formar esos hábitos piadosos en nuestras vidas, es decir, de formar esos hábitos espirituales en nosotros. Y la importancia es esta. Te voy a dar algunas razones. La importancia de cultivar en nosotros hábitos espirituales o la disciplina espiritual es precisamente que primero nos van a ayudar a librarnos de las distracciones. Cuando tenemos un hábito espiritual, cuando tenemos una práctica espiritual, entonces lo que va a suceder es que este hábito espiritual, esta disciplina espiritual, nos va a ayudar a librarnos de las distracciones. Y además, nos permiten entonces poner atención en lo que es importante, en lo que es verdaderamente importante, siendo ya conscientes en ese momento qué es lo importante. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, en los versículos 4, 5 y 27, lo siguiente. Juan capítulo 10, 4, 5 y 27. Dicen así. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Versículo 5. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esto es importante, porque escucha bien. Llevar hábitos espirituales, llevar esta disciplina espiritual o disciplinas espirituales en su vida, te va a ayudar para librarte de las distracciones. El Señor Jesús, en este texto de Juan capítulo 10, habla acerca de sus ovejas. Dice que Él cuando las saca, sus ovejas lo siguen por una sencilla razón, porque conocen su voz. Escuche, están habituados a oír la voz del pastor. ¿Estás tú habituado a oír la voz de tu pastor? ¿Del Señor Jesucristo? La voz del pastor escucha las ovejas. Y luego dice en el siguiente versículo, cuando oyen la voz de un extraño, ¿qué hacen? Huyen de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de ese extraño. Entonces, lo cual significa que estas ovejas están habituadas, tienen el hábito de oír la voz del buen pastor. Por eso, en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Lo cual implica que cada oveja debe aprender a oír la voz del buen pastor. Entonces, si no cultivamos este deseo, esta búsqueda, porque esa voz de nuestro Señor esté presente en nuestras vidas, entonces fácilmente nos dejaremos confundir y nos dejaremos ir detrás de alguien que no es pastor. Es decir, estaremos caminando entre las ovejas que van al despeñadero. Los distractores en nuestras vidas son una barrera a los hábitos espirituales. Sí, las distracciones son una barrera a los hábitos espirituales. Pero formar buenos hábitos nos permiten caminar en la gracia de Dios. Entonces, oír la voz del Señor se requiere entendimiento y ejercitar nuestro oído. Requiere habituarnos a esa voz de nuestro Señor que está en la palabra. Y esa debe ser tu prioridad. Eso debe ser tu prioridad en la vida, en tu vida espiritual. Los hábitos entonces te van a liberar de estar distraído por nuestras propias acciones y técnicas para que nuestra atención pueda centrarse solamente en nuestro Señor.
Muchas veces, esa es la realidad, nos distraemos en cosas que captan rápidamente nuestra atención y que nos impiden centrarnos en lo principal, es decir, en conocer, en disfrutar y en estar satisfechos en nuestro Señor Jesucristo a través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración y de congregarnos con los hermanos en la fe. Entonces, de repente, ¿verdad? Te sientas y quieres leer la Biblia, pero de repente ves tu teléfono y ya te vas. Te vas ahí con tu teléfono y se te olvida, ¿verdad? Que tienes que... O simplemente, ¿verdad? Te distraes fácilmente, no sé, con alguna situación, con la mosca que pasa y demás. Bueno, los buenos hábitos, el hábito espiritual, nos permite centrarnos en lo que es importante. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 14, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice así, hablando de la semilla. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Notan, ellos toman la palabra, pero se van. Simplemente se alejan, se van. ¿Por qué? Porque su atención está en otra cosa. ¿En qué? Pues en los afanes, en las riquezas, en los placeres y no llevan fruto. Por lo tanto, entonces están distraídos en esas cosas. No es el acto, pues, en sí mismo de leer la palabra de Dios lo que hace arder y calentar nuestros corazones. No es el acto en sí mismo de leer la Biblia lo que cambia nuestras vidas, sino es el ver a nuestro Señor Jesucristo con los ojos de nuestro corazón y amarlo y abrazarlo y ver su belleza, su grandeza y sentirnos satisfechos. Porque, amado hermano, los hábitos espirituales hacen espacio para la fe. ¿Recuerda lo que dice 2 Corintios 3:18? Se lo leo, aquí va a aparecer. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ver a Jesús glorifica nuestras almas, transforma nuestras vidas, nos da una perspectiva celestial, nos hace cada vez más como el Señor. Nosotros lo miramos así como a cara descubierta por un espejo, dice, o en un espejo, la gloria del Señor. Y vemos la gloria del Señor que está en su palabra y ¿qué sucede con nosotros? Somos transformados de gloria en gloria. Entonces, la persona que está siendo transformada de un grado de gloria a otro grado es el alma que persevera en verlo a Él en la Escritura. De ahí la razón por la cual deberíamos perseverar en el Señor a través de nuestros hábitos espirituales. Entonces, la importancia de los hábitos espirituales en nosotros es que, por una parte, ayudan a librarnos de las distracciones. Pero la segunda razón por lo cual son importantes los hábitos espirituales es esta, porque nos permite decidir con anticipación qué hacer. Sí, nos permite decidir con anticipación qué hacer. Es decir, el hábito no espiritual, el que no tiene, digamos, estos hábitos espirituales, se dice cada mañana, ¿no? Cada día que se levanta, no sé si vaya a tener tiempo para leer un ratito la Biblia y orar, ¿no? Y luego ya irme, no sé si lo voy a tener. O el hábito no espiritual te dice cada sábado ya por la tarde o noche, no sé si mañana voy a ir o no a la reunión con los hermanos, no sé, todavía no estoy decidido. Eso es lo que te dice un mal hábito. Entonces, ese es un hábito no espiritual. Pero el que tiene hábitos espirituales deciden con anticipación sobre aquellas cosas que hay que hacer. Es, por ejemplo, como le sucedió con Israel y el profeta Elías. Dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, perdón, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, lo siguiente, en aquel evento de los sacerdotes, ¿verdad? De Elías y aquellos sacerdotes. Dice así, 1 Reyes 18, 21. Dice así la escritura. Y acercándose Elí a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo
no respondió palabra. Notan entonces, esto es precisamente a lo que me refiero yo. Es decir, ellos no estaban habituados a buscar al Señor, por lo tanto cavilaban en sus mentes. ¿Por qué ellos claudicarían entre dos pensamientos? ¿Por qué brincarían en su mente entre seguir a Dios y seguir a Baal? ¿Es Dios? ¿Es Dios Dios o es Baal? Porque así era su relación con Dios. Cavilaban todo el tiempo, simplemente usaban a Dios para su propio beneficio y usaban a Baal para su propio beneficio. Estaban dispuestos a doblarse y adorar a cualquiera que le diera algo. ¿Por qué? Bueno, porque su relación era así con Dios. No estaban habituados a conocer y a disfrutar y estar satisfechos en Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración. No estaban habituados a eso, no estaban habituados a conocer al Señor. De tal manera que su indecisión trajo a sus vidas una serie de desviaciones morales y espirituales tremendas. Entonces, ¿por qué perder el tiempo reconsiderando si vas a leer la Biblia, o si vas a orar, o si vas a ir a congregarte el día domingo, o los días que tengamos de la manera de congregarnos? ¿Por qué tienes que cavilar entre esas dos cosas? ¿Notas? Es precisamente porque, igual que los judíos, ¿verdad? Así está tu relación. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo así? ¿Por qué? Porque los buenos hábitos espirituales te ahorran ese tiempo y esa energía, porque simplemente ya sabes qué hacer, porque dices, yo no me voy a perder este placer de conocer más al Señor, de buscarlo más y de tener más de Él en este día. Entonces, los buenos hábitos espirituales nos ayudan a perseverar y a mantener nuestras almas para la gloria de Dios con su poder. Entonces, los hábitos espirituales protegen lo que es más importante. Lo que es más importante. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, lo más importante es esto: conocer, disfrutar y estar satisfechos en Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración y a través de la comunión con los demás creyentes, con el pueblo de Dios. Entonces, la importancia de los hábitos espirituales en nosotros es que, he dicho, primero, nos ayuda a librarnos de las distracciones. Segundo, nos permite decidir con anticipación qué hacer. Tercero, los hábitos espirituales son específicos en cada creyente. Son específicos en cada creyente. Es decir, me explico. Todos los creyentes estamos llamados a perseverar. Y vuelvo a repetir, la única manera de perseverar son estas prácticas, estos hábitos cristianos, estos hábitos espirituales. Entonces, todos los creyentes estamos llamados a perseverar. Pero no estamos llamados a perseverar exactamente haciendo las mismas cosas que los otros hacen en sus hábitos día a día. Es decir, significa que si un hermano tiene el hábito de orar y leer la palabra del Señor 3 horas al día, no significa que tú también tengas que hacerlo 3 veces al día, 3 horas al día, igual que el hermano. Que si tu hermano, ¿verdad?, se hinca para orar, no significa que tú también tengas que hacerlo, porque si no estás mal. No es así. No, claro. Pero lo que quiero decirte es que sí hay una base común para todos los creyentes que son perseverantes. Oran, leen la Escritura, oran y se congregan, entre otras cosas. Pero estas son las fundamentales. Y en la medida en que tú y yo vamos desarrollando nuestros propios hábitos espirituales, también vamos desarrollando nuestras propias rutinas. Experimentamos entonces así, con esos hábitos espirituales y esas rutinas, experimentaremos más el conocer, el disfrutar y estar satisfechos en Jesús. Pero no significa que tengas que hacer exactamente lo que hace el otro hermano. Es que yo conozco un hermano que hace tal cosa, entonces, y como el Señor le habla mucho, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, no es así como funciona el hábito espiritual. Y esto es importante porque si tú te vas a la Escritura, vas a encontrar que la base común debe estar ahí presente y se va a desarrollar de maneras diferentes en cada creyente. Por ejemplo, recuerda usted al joven David y cuando intenta ponerse la armadura de Saúl. Mire cómo dice el primer libro de Samuel en el capítulo 17, versículo 38 al 40. Dice así, 17, 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza.
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Ya notaron? Entonces, cuando luchas contra el gigante que quiere evitar que perseveres en la fe, no tienes que usar la armadura de otro hombre o de otra mujer. No tienes que hacerlo. Pero sí tienes que encontrar la manera de empuñar el arma del Espíritu. Sí tienes que encontrar la manera de usar tu propia armadura, de usar, digamos, tu propia casco, ¿no? Tus propias coraza, ¿no? En el sentido que cómo te lo vas a probar en ti. Entonces, ¿cómo lucharás con el gigante que quiere evitar que tú perseveres en la fe? Pues no tienes que usar la armadura de otro, usa la tuya. Pero tienes que ir desarrollándola y tienes que ir aprendiendo la manera en que, por ejemplo, tienes que empuñar el arma del Espíritu, como dice el apóstol Pablo. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Notan ustedes? Entonces tenemos que aprender. Hacer morir significa que la perseverancia ocurre por causa del Espíritu Santo, no por nosotros. Y el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17. Debemos entonces tomar la espada de la palabra y desarrollar tus propias tácticas para luchar en la batalla de la perseverancia. Pero la clave no está en si lo balanceas o balanceas bien la espada, como otros hombres lo hacen, sino cómo la estás usando tú. Entonces, la importancia de los hábitos espirituales en nosotros es que, por una parte, nos ayudan a librarnos de las distracciones. 2, decíamos, nos permite decidir con anticipación qué hacer. 3, son específicos para cada creyente. Y finalmente el 4, tus hábitos son impulsados por lo que más deseas. Tus hábitos son impulsados por lo que tú más deseas en el corazón. El deseo y la recompensa es lo que impulsa nuestros hábitos, ¿sabía usted? Y así lo diseñó el Señor. Nuestros deseos y la recompensa es lo que impulsa nuestros hábitos. En cuestión espiritual, nuestros hábitos espirituales son impulsados. ¿Por qué? Por el gozo. Hebreos capítulo 10:35, aquí aparece, dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No pierdas, es decir, persevera en esa confianza porque tiene grande galardón. Ahora, la pregunta es, ¿cuál galardón de lo que está hablando el texto? ¿Cuál es el galardón? Pues el versículo 34 lo decía así, o dice así, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Escuche ahora esto. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Notan? Ellos tenían ya fijo que no importara que ellos se despojaran de ciertas cosas o que les despojaran de ciertas cosas, pero ellos lo sufrieron con gozo. Dejaron ir esas cosas con gozo porque sabían perfectamente que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces yo te pregunto, ¿qué impulsa hoy tus hábitos? ¿Qué están impulsando hoy tus hábitos? Bueno, si tus hábitos son espirituales, serán impulsados por el deseo de tener más de Cristo cada día. Impulsado a través del Espíritu Santo a conocer, a disfrutar, a amar, a valorar y a estar satisfecho en Cristo Jesús. Entonces, lo que hay que hacer es que vayamos en la búsqueda de hábitos espirituales para escuchar la voz de Dios en su palabra, para tener nuestro oído atento a la oración y para permanecer activamente en su cuerpo que es la iglesia. ¿A fin de qué? A fin de quitar los ojos de nosotros y ponerlos en Cristo. Y decir como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La gran recompensa que impulsa nuestros hábitos es conocerlo a Él, disfrutarlo a Él, estar satisfechos en Él. El gran final de todos nuestros hábitos y de toda nuestra perseverancia es una persona, Jesucristo. Entonces, día tras día, deberíamos decir, como dijo el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 3, aquí aparece, dijo así, y conoceremos, y, escuche, proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, día a día, tú y yo deberíamos proseguir en conocer a nuestro Señor. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque a través de tu palabra nos guías a entender la importancia de los hábitos espirituales, de estas disciplinas espirituales que le hacen bien a nuestras vidas. Porque a través de ellas, Padre, tú nos has dado el recurso de tu palabra, de la oración, de la congregarnos con los hermanos y entonces empezar a disfrutarte a ti, buscarte a ti y saborearte y estar satisfechos. Así que, Padre, permítenos proseguir en tu búsqueda día a día, momento a momento, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser, pues tendremos de Cristo el poder. Confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Promesa de estar con los suyos es fiel.